haciendo los ejercicios, y no fue lo último que hicimos. Okidoki. Pero aquí nos queda la lección 10.2, aquí no me acuerdo, voy a la descarga. Sección 5, 7, 10.1. El 1, 2 y 3 de la práctica 10.2. Sí, pero eso ya no nos queda avanzando. Las prácticas son consultas que usted tiene ahí practicando. Pero bueno, vamos muy rápido. Entonces vamos a ver lo que son sus consultas de varias filas. Vamos a abordar los siguientes objetivos. Es que tenemos que ver un montón de prácticos, pero siento que el tiempo se queda poco. Porque de aquí nos queda una semana, después de la semana tenemos tenemos el lunes, martes, libre del 6, 7 y 8 y 9 y tenemos que llegar hasta el 22. Y siento que es bastante contenido. Entonces, no creo que nos vamos a para andar chequeando todo. Entonces, vamos. Entonces, en esta lección vamos a abordar lo siguiente: usar correctamente los operadores IN, ANY y OLBA. También crear ejecutar subconsultas de varias filas de la cláusula where y en la cláusula Javi. También lo que es describir que sucede una subconsulta de varias que devuelvan un valor nulo. También tendremos que comprender cuándo se debe utilizar la subconsulta en varias filas, cuando es seguro utilizar una subconsulta de una sola fila y distinguir entre subconsultas pareadas y no pareadas, ¿ok? No hay pantalla. Disculpe. No estaba mostrando la pantalla. Ay, Dios mío, pantalla. Esto debería presentarse solo. Yo estaba presentando pantalla, lo quité yo. Ay, Dios. Una cosa es otra. Aquí de aquí. Entonces seguimos, pues. Está el PDF, esta onda. No es que cerrar el PDF. Aquí está. Entonces, quédate de hablar. Entonces, consultas de una sola fila y distinguir sus consultas pareadas y no pareadas. No es tu consulta. ¿Está grabando? Disculpa. ¿Está grabando? Sí. Es lo primero que grabé. 3 minutos ya. Una subconsulta se diseña para buscar información que no conoce y así poder encontrar información que se desea conocer. Sin embargo, las subconsultas de una fila solo pueden devolver una fila, ¿va? ¿Qué pasaría si necesitáramos reportar varias filas o varios registros? Entonces, para ello se usa lo que es los operadores IN, ANY y OL. ¿Ok? ¿De quién es el salario? Que es igual al salario del empleado del departamento 20. En este ejemplo se devuelve un error porque existe más de un empleado que pertenezca al departamento 20. Entonces, a eso se le denomina una subconsulta de varias filas. Entonces, por ejemplo, con esa función nos tiraría error a nosotros y buscamos el primer nombre y el apellido de la tal empleado donde el salario sea igual al del departamento 20. Entonces nos tiraría un error. Entonces el problema es el signo igual. En la cláusula where de una consulta externa solo nos limitan a un registro va. Como puede ver, ser igual o no ser igual a más valores a la vez. Una pregunta tonta, ¿no? Entonces, en las subconsultas devuelven más de un valor, se denominan subconsultas de varias filas, puesto que no utilizamos operadores racionales, de comparación, perdón, de una sola fila. Necesitamos operadores, perdón, que no miro, operadores de comparación de diferentes subconsultas de varias filas. Entonces ya tenemos los operadores IN y el operador NOT se puede utilizar con cualquiera de los tres operadores, no IN, no ANY, not all. ¿Ok? Entonces, el operador IN se utiliza para la cláusula where de la consulta externa
escuchen, de la consulta externa, cuando hablamos de la consulta externa es la principal, ¿va? Entonces, para seleccionar solo las filas que están en la lista de valores devueltos de la consulta interna, entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Si nosotros vemos aquí lo que es el apellido, fecha de contratación de la tabla de empleados, donde se extrae el año de la fecha de contratación, entonces nosotros estamos diciendo que busquemos los empleados que pertenezcan a ese año, ¿ok? Entonces extrae el año donde y hace su consulta tal, ¿va? Y aquí extrae la fecha de contratación de la tabla de empleados donde el departamento es de 90. Entonces, lo que hace ahí es lo siguiente. Se extrae la fecha de contratación del empleado que sean del departamento 90, eso es lo que está haciendo a la larga. Igual va a ser la misma consulta, ¿no? Entonces, la consulta interna devolverá la lista de los años en los que contrataron empleados del departamento 90. Entonces, a continuación, la consulta devolverá en cualquier empleado contratado el mismo año que cualquier año de la lista de consulta. Entonces, acá lo que hace es que aquí extrae el año de la fecha de contratación donde sea igual a 90. Es lo que está diciendo ahí. Entonces, el operador any se utiliza cuando deseamos en la cláusula where de la cláusula externa seleccione las filas que coincidan con los criterios tales de al menos un valor en el juego. Del juego ya resulta la consulta. En el ejemplo mostrado, devolverá a cualquier empleado cuyo año sea menor a los años de contratación del empleado del departamento 90. Entonces va a mostrar cualquier empleado menores a esos años del departamento 90. Entonces muestran lo que es 1987, 1989 y 1993. Entonces básicamente son los rangos que vamos teniendo. Entonces, esos son los años que pudieron recaptar de los años del departamento este. Entonces, esos son los 3 años que muestra ahí. Por ende, lo hace de 1993 hacia antes. ¿Ok? Se va incluyendo el último número. De B viene lo del AL. El AL se utiliza cuando deseamos que la cláusula where de la consulta externa seleccione las filas que coincidan con los criterios de todos los valores del juego del resultado de la subconsulta. El operador AL compara un valor con todos los valores devueltos en la consulta interna, puesto que no se contrató ningún empleado antes de 1987. Entonces por eso no se devuelve ninguna fila. ¿Ok? Entonces ahí dice todos años menores a 1987, entonces no tira resultado. Los valores nulos, supongan que uno de los valores devueltos por una subconsulta tiene varias filas nulas, pero no muestra otros valores que no lo son. Si se utiliza any o in en la consulta externa, devolverá coincidencias con valores que no sean nulos. Si se utiliza el AL en la consulta externa, no devuelve ninguna fila porque AL compara la consulta externa con cada valor devuelto en la subconsulta. Eso incluye los valores nulos. Como pueden sospechar, la cláusula group by y la cláusula having también se pueden utilizar en la subconsulta de varias filas. Y si deseara buscar el departamento cuyo salario mínimo sea inferior al salario de cualquier empleado que trabaje en el departamento 10 o 20, necesitamos una subconsulta de varias filas que devuelva los salarios de dichos empleados. Entonces la consulta externa utilizará una función de grupo, por lo que necesitamos agrupar tanto la consulta externa como los departamentos.
Entonces, en el departamento ID tenemos el salario mínimo, la tabla de empleados agrupado por Department ID, que teniendo en cuenta que el salario mínimo sea cualquiera que esté dentro de la subconsulta, o sea que muestre todos los departamentos que tengan un salario mínimo entre el departamento 10 y 20. Ok, me va a mostrar todos los salarios mínimos de ahí. Entonces ya ahí me muestra el resultado de la subconsulta, que sería esto. Este select de aquí, que es Select Salary from Employee Department in 10 y 20. Estos son los salarios que hay en el departamento 10 y 20. Ok. Entonces dice que incluye cualquier salario mínimo que tenga lo que es estos salarios entre 4.400 y 13.000. Ok. Entonces eso están entre estos rangos, entre 4.400 y los menores a esto va también. Entonces sería entre 13.000 hacia antes, hasta el más bajo. Eh, Permítame. Okidoki. Entonces en la subconsulta se puede utilizar una o más columnas. Si se utiliza más de una columna se denomina subconsultas de varias columnas. Una subconsulta de varias columnas puede ser en comparaciones pareadas y no pareadas. Entonces seleccionamos el Employee ID, el Manager ID, Department ID from Employees y van diciendo Manager ID, Department ID que contengan lo que es lo siguiente. Los empleados que estén pertenecientes al departamento 149, el ID del empleado 149 y 174, y los empleados que no incluyen también porque ahí pierden un ANT. Ok, entonces a la larga esta consulta ustedes las pueden hacer dentro de ella, porque esta tablita de acá me está tirando solo el Manager ID y el Department ID, que, o sea, ahí me está diciendo el Department ID y el Manager ID que tengan como empleado ID el 149 y 174. Ok, y que los empleados no contengan lo que es esos mismos números. O sea, aquí lo que está haciendo es más que todo mostrarme todos los empleados que no trabajan para estos empleados, el empleado 149 y 174. Si me pone un no inva, los que no están en estos. Aquí me puso ya el empleado 176, pero este creo que es de la misma consulta de aquí arriba, pero no del AN. En el siguiente ejemplo se muestra una subconsulta pareada de varias columnas de la subconsulta resaltada en rojo, y lo resaltado en la tabla aparece a continuación. La consulta muestra a los empleados cuyos jefes de departamento son el mismo del jefe y el departamento de empleados 149 y 174. Entonces, tenemos también en el siguiente ejemplo se muestra una subconsulta pareada de varias columnas con la subconsulta resaltada en rojo y el resultado de la tabla aparece a continuación. La consulta muestra eh, al empleado cuyo jefe del departamento son los mismos que el jefe del departamento del empleado 149 y 170 y 4. Ok, y sigue explicando Jeva. Entonces usted puede realizar varias consultas variadas y también utilizar más de una subconsulta, pero las compara de una en una, por lo que las comparaciones se pueden producir en distintas consultas. Ok, entonces, ¿qué podemos hablar de eso? Bueno, para ir resumiendo un poquito,
para ir resumiendo un poquito, lo que sucede aquí es lo siguiente. Aquí no sé por qué ponen nota aquí, ¿va? Pero, porque supuestamente lo ve como positivo, pero bueno. Lo que está haciendo es que usted puede hacer una consulta pareada y no pareada, o sea que a la par, o sea que pueden utilizar tantas consultas para que usted ocupe, o sea que las pueden dividir en bloques, no hay ningún problema. Solo que van a ir de consulta en consulta. Ok, aquí está volviendo, aquí lo que hace es lo que muestra quién es el manager ID que está que esté dentro de esta consulta. Porque aquí está seleccionando el manager ID del ID del empleado 149 y 174. Entonces, ese manager ID lo va a sacar de esta subconsulta. Aquí estamos sacando otra subconsulta, pero para el departamento ID. Entonces aquí se selecciona el department ID, la tabla de empleados, donde del ID del empleado sea 149 y 174. ¿Ok? Entonces, y que muestre el empleado que no tenga este tipo de ID. O sea, entonces va a mostrar un empleado que no pertenezca el ID, que no pertenezca a eso, pero que tenga el manager ID y el department ID de estos empleados. ¿Ok? Porque la verdad es lo que estamos buscando aquí, el manager ID, el departamento ID de cierta gente que trabaja para el empleado 149 y 174. Entonces aquí ya está sacando esto. El empleado ID 176 trabaja para el manager 149, que a la vez trabaja en el departamento 80. Esto es lo que hace esta consulta. Entonces tendrá que escribir una subconsulta por columna que desea comparar, porque ahí está haciendo por columna, y no está haciendo todas en un solo juego, ahí la está haciendo en columna por columna. ¿Estamos? Ok, creo que sí va. Entonces, entonces, entonces dice que tendrá que crear una subconsulta por cada columna que usted quiere consultar. Ok, en el ejemplo de la derecha se muestra una subconsulta no pareada de varias columnas que son subconsultas resaltadas en rojo. Una consulta muestra empleados que tienen el mismo manager ID y el departamento que los empleados de 149 y 174. Entonces aquí le muestra el resultado de la primera subconsulta, que managers ID están, que managers ID trabajan para el empleado 149 y 174. No que trabajan, sino que ellos trabajan para quienes. Entonces aquí dice que el 149 trabaja el 100 para él y el 174 lo trabaja para él. Y ni qué departamento pertenece. Entonces, como no pertenece al departamento 80, por eso solo hace un registro para cada uno de esos ID manager que se capturaron, que se encontraron. Algunas subconsultas pueden devolver una o varias filas según los valores de datos de fila. Incluso aunque exista la mínima posibilidad de devolver varias filas, asegúrese de escribir una subconsulta de varias filas. ¿Ok? Entonces, aquí se selecciona el nombre, el apellido y el Job ID de la tabla de empleados, donde el Job ID sea el mismo al del empleado Ernest. Entonces, este es lo que produce la consulta. Copia lo que es progress y ya nos genera esto de aquí. Entonces,
¿Qué tiene que ver el mismo Job ID que Ernest? En una subconsulta de una fila funciona correctamente porque solo hay un Ernest en la tabla. ¿Ok? Como solo hay uno, no hay ningún problema. Pero sería mejor escribir una subconsulta de varias filas, dice. La sintaxis de la subconsulta de varias filas seguirá funcionando incluso aunque la subconsulta devuelva una sola fila. Ok, ahora estamos dando maneras de hacer varias subconsultas. Y tenemos también lo que es, mira, avanzando. Lo voy a sacar temprano, vamos a terminar la lección. Bueno, mírenme. Vamos a terminar la lección 10. Y esto de la sección 11 son asegurando calidad de resultados, más que esto es lo que les estaba explicando la última vez. Las consultas, voy a dividir las secciones de las tareas de esta manera. Está la parte de la tarea, que esta van a tienen que hacerme aquí hay varias consultas. Usted lo tiene que probar. Crea una consulta usando el user table, que una lista de todos los de tablas cuyos dos primeros caracteres sean a los de la JO. Entonces aquí solo hay que llamar la consulta de la tabla user table. Lo que aquí tengo, vamos a ver si Apex me la Oracle. Entonces select, vamos a ver, select asterisco from table user, creo que esta es la consulta si no me equivoco, user tables, al revés, y user. A ver si no ejecuta eso. Esperen que a mí se me traba esto. Ok. Entonces ustedes tienen que buscar. Aquí me dice todas las tablas que yo uso. Si yo selecciono asterisco from user table, me va a tirar todas las tablas que yo como usuario he creado. Ok. Entonces, aquí quiere que ustedes hagan una consulta en la cual solo me muestre las tablas que tengan las letras J, y eso es con un like. Crear una lista que incluye el inicio del nombre de un empleado y un espacio en el espacio del empleado. Esto es de concatenación, que solo extrae la primera letra y lo va concatenando con el apellido y va un espacio en ella. Después van escribiendo la consulta in, entonces van a buscar todos los empleados con esa consulta con el nombre in. Y así sucesivamente. Entonces, a lo que quiero llegar ahorita, los que están acá, porque ya los voy a despertar después de dar el otro, es que el curso va dividido de esta manera. Sería 60 en la plataforma, 20 tareas y 20 trabajos en clase. Yo sé quiénes son los que trabajan en clase y quiénes no, entonces tienen que aunque sea participar o estar en la clase, porque ahí es donde van obteniendo el puntaje para un total de 100. Los que están hoy aquí, porque los demás no ingresaron, ahorita tienen 10 puntitos oro. ¿Estamos? Queda grabado esto. Los que están aquí tuvieron sus 10 puntitos oro
terminando la lección 10, ustedes tienen que presentarme esto de aquí. Las dos tareas que sería, bueno, terminando esto tienen que terminar, hacer la de la asegurando consultas de calidad, que ese es el temario que estamos viendo de las consultas. Lo que van a hacer es que ustedes van a donde dice Apex, hacen la consulta y muestran el resultado, le toman captura. ¿Qué pasó? Van a Apex, hacen la consulta, le toman captura y la guardan en una imagen y ponen ejercicio 1 de calidad de consultas 1 y se molestan, después no les ponen uno práctica. O sea que ustedes van a ir haciendo esto, ¿eh? Cada vez que vayan viendo esto van a poner bueno, hacen así, van a crear una carpeta con diciendo asegurando calidad de consulta. Ok, solo me tienen que hacer, no me los tienen que hacer todos, son bastante, va. Solo me tienen que hacer 15 de las que ustedes creen que pueden hacer, va. Entonces, por ejemplo, la primera, que sería esta, ponen ahí que tiene que salir, hacer la consulta, escribirme la consulta en Apex y tiene que generarle este resultado. Ok, ahí les dice qué es lo que tienen que hacer. Entonces ustedes van a Apex, hacen eso, le dan lo que es, y quería table name, no le pongo la otra aquella porque va a ser chuepe. Entonces hacen la consulta y como dice con la letra J o que tienen que empezar con eso, ustedes me hacen la consulta acá y que me muestre el resultado aquí abajo. Solo le toman captura y lo van guardando en una carpeta. Solo son 15 ejercicios, no les va a poner todo, ¿entendido? Son para... Pero ¿sí te recuerdas para ver? No, eso es al final del curso. ¿Vamos? Final del curso. Ay, ¿Cómo nos va a poner a hacer eso ustedes ahorita? Es bastante eso, necesitan tiempo. Al final del curso. Entonces, esa primera mitad es los primeros 10 puntos de la primera tarea. Los otros que hacemos en clase, que los ponemos en práctica en clase, son ejercicios de la clase. Que es un trabajo en clase. Esos son tareas. Estamos Johnny, estamos Carlos, estamos Julián, Romero, Estamos, no comenta por WhatsApp. estamos. y los que están aquí hoy tienen 10 puntos. Ahorita voy a anotarlo en un papelito que tengo aquí. Johnny, Carlos, Ramón, Julián y Rosemary. Lick, solo puede, estaba dando tarea o algo, es que estaba ayudando a mamá mía, algo, entonces no puse muy atención, si me repite, por favor. ¡Anda! ¿Qué dijo Rosemary? ¿Que le explicara otra vez? Sí, es que tuve que, o sea, ir allá a ayudarle a mami a algo, entonces no estaba poniendo atención, pero sí estaba escuchando como que estaba dejando tarea. Ah, sí. No culpa a su mamá por eso. No, que le estoy diciendo que ahorita terminando la sección 10, los voy a sacar temprano. O sea, ahora nos falta esta de aquí, que es consulta correlacionada. Pero hay una sección 11 que no es un tema. Estas son asegurando calidad de resultados de la consulta. Estos son ejercicios prácticos. ¿Ok? Entonces usted al entrar a eso le va a aparecer un PDF con... Bueno, aquí tengo dos, va. Les va a aparecer un PDF, algo así. Entonces le estoy diciendo que esta es la evaluación del curso, 60 de plataforma, 20 tareas y 20 trabajos en clase. Lo que hemos hecho en los trabajos prácticos en clase, esos son los 20 de ustedes, ¿va? Pero las tareas son en base a esto de asegurando calidad de resultados. Entonces aquí viene la primera tarea, que es de 10 puntos. Usted tiene que elegir
15 consultas que usted crea que puede hacer y usted va, va viendo el ejercicio. Por ejemplo, aquí se crea una lista de todas las tablas cuyos primeros caracteres en el nombre de la tabla sean con J o que tienen que empezar con eso, ¿va? Entonces usted me hace una consulta en Apex, usted va a Apex, me hace la consulta y solo le da a ejecutar, y si le da este resultado, este de aquí va, está bueno. Entonces cuando esté bueno ese resultado, usted le toma captura de pantalla y me lo guarda en una carpeta. Y eso lo vamos a subir en una sola carpeta a todos los ejercicios con la respuesta. Solo son 15, no son unos 30 y algo que están ahí. Ok, las 15 consultas las elijo de cualquiera De esas cualquiera diapositivas. de estas 3 diapositivas, 33, sí, de todas estas de acá. Ok, son 15, ¿verdad? Sí, igual para la otra, que esa es para la otra parte. Son 2. ¿Cuál es la otra? La sección 20. Ah, ok. Esos son otros 10 puntos, pero eso hasta después. ¿Entendemos? Ok. Pero siempre lo van a presentar al final del curso, muchachos. Siempre lo van a presentar al final del curso. Bueno, buenas tardes. No hemos ido. Solo es que les estoy explicando las tareas. Pero falta un tema. Le toman captura de pantalla con el resultado y todo. Aquí me tiene que aparecer, ¿ves? El resultado y la consulta. Si es larguita la consulta, haga un espacio acá. ¿Ok? Que me muestre toda la consulta y después me muestre una foto del resultado. No hay ningún problema. Okidoki, vamos a la última lección, muchachos. Y si lo saco temprano, ya son las 7, va. Solo nos queda muchachos. Tengan paciencia. Entonces tenemos el 10.4. ¡Saludos! Falta el 10.4. Este es cortito, mira. Vamos a ver lo que son Se viene una buena tormenta, pero mira mi toalla. la ropa, meta. Sí. No la toalla. Cierra las ventanas. Entonces, las subconsultas correlacionadas tenemos lo que es identificar cuando necesitan su consulta correlacionada, crear con su consulta correlacionada y usar los identificadores, los operadores exist y no exist y usar lo que es el nombre de la cláusula with. En esta ocasión se puede que tenga que corresponder a más de una pregunta en una frase. Su amigo puede preguntar si tiene suficiente dinero para entrada de cine, palomitas y bebida. Entonces antes que pueda responder a su amigo tiene que saber el precio de la entrada, el precio de las palomitas y el precio de la bebida. También tiene que ver cuánto dinero tiene en el bolsillo. Por lo tanto, en realidad lo que pareciera una pregunta fácil se convierte en 4 preguntas, pero las que necesita se responden antes de decir sí y no. Entonces en este objetivo vamos a ver lo que es un negocio que puede pedir elaborar informes a todos los empleados que puedan ganar más de un salario en medio en sus departamentos. Entonces por lo tanto, aquí lo que primero tiene que calcular es el salario medio de cada departamento y a continuación comparar los salarios de cada empleado con el salario del departamento de ese. Permítame. Dios Padre. Dios. Ok. Entonces, el servidor de Oracle lo que hace es que al realizar una subconsulta correlacionada hace referencia a una columna en una tabla que hace referencia a la sentencia principal. Ok, entonces viene lo que es el get, donde una fila candidata se hace referencia a una consulta externa, después se ejecuta y hace la consulta interna del valor de la fila candidata y se usa los valores de la consulta interna para calificar o anular la cualificación de la fila candidata. Todo depende de eso, se vuelve al get otra vez y vas con las siguientes funciones. Entonces vamos a ir viendo cómo se trabaja eso, ¿verdad?
Entonces, una subconsulta relacionada se evalúa una vez para cada fila procesada en una sentencia principal. La sentencia principal puede ser una sentencia select, update o delete. Entonces, ¿de quién es el salario que es mayor que el salario medio de su departamento? Para responder esta pregunta tenemos que recibir una subconsulta correlacionada. Y una subconsulta correlacionada se utiliza para el procesamiento de fila por fila. Entonces se selecciona el primer nombre, el apellido, el salario de la tabla de empleado, donde el salario sea superior al promedio del salario de la tabla de empleado, donde el ID del departamento de esta subconsulta sea igual al ID del departamento de la consulta externa. Entonces cada consulta se ejecuta, por eso se llama una consulta correlacionada, que están relacionadas. Cada vez que la fila de la consulta externa dice se ejecutará, entonces hace me enredé. Cada consulta se ejecuta una vez que cada fila de la consulta externa es. Con una subconsulta normal, la consulta select interna se ejecuta en primer lugar. La consulta interna es la subconsulta. Y una vez devolviendo los valores se utiliza la consulta externa. Primero hace la consulta de este y después hace la consulta de fuera. Entonces, una subconsulta correlacionada, sin embargo, se ejecuta una vez cada fila considerada por la consulta externa. Es decir, la consulta interna está controlada por una consulta externa. Y la consulta correlacionada en este ejemplo está marcada en rojo. Entonces primero se ejecuta este y después lo de fuera. Lo que está explicando otra vez. Vienen las subconsultas que vienen con exist y no exist. Exist es el opuesto a los exist, claro que sí. Son las dos cláusulas que se pueden utilizar para comprobar la coincidencia de la subconsulta. ¿Ok? Exist comprueba un resultado true o coincidente a la subconsulta. Ok, para responder la pregunta ¿qué empleados no son jefes? Primero tiene que preguntar quiénes son los jefes y segundo, ¿quién existe en la lista de jefes? Ok, entonces en este ejemplo la consulta selecciona los empleados que son jefes. A continuación, la consulta externa devuelve las filas de la tabla de empleados que no existen en la subconsulta. Entonces selecciona lo que es el apellido de los que no son manager de la tabla de empleados donde no existe y viene la subconsulta. En esta subconsulta me muestra todos los empleados con su ID manager. Selecciona todo de la tabla de empleados como MGR, que es la de manager, y pone que el manager ID tiene que ser al mismo del empleado ID. Cuando se hace eso, ya me está mostrando quiénes son mis managers. Pero este no existe, lo que está haciendo es mostrarme la gente que no tiene que ver con esos managers. Ahora, ¿quiénes no son managers? Y ahí me tira el resultado de esto. Estos no son los que no son managers. Y se ejecuta la misma consulta no in, en lugar de no exist, el resultado es muy diferente. El resultado de esta consulta sugiere que no hay ningún empleado que también sea jefe, por lo que todos los empleados son jefes, lo que ya sabemos que no es cierto. Recuerden que la de aquí arriba me está incluyendo el ID manager de todos. Yo esto incluso a los que no son jefes. Entonces por eso dice que el no in es diferente al no exist. El no exist está viendo si no existe empleados con esas características. Y la causa del extraño resultado es un valor nulo. De vuelta por la subconsulta. Una de las filas de la tabla de empleado no tiene un jefe. Esto hace que todo el resultado sea incorrecto. Las subconsultas pueden devolver tres valores, sean true, false o unknown. Un valor nulo es el juego de resultados de la subconsulta que da un desconocido por Oracle si no lo hace. Entonces tengan cuidado con los valores nulos en la subconsulta y utilicen lo que es el in y no in. Si no está seguro,
de si una subconsulta incluirá un valor nulo, elimina el valor nulo mediante is not null. Una cláusula where, por ejemplo, donde el empleado manager no es nulo, entonces no existe para estar seguro. Entonces, si tiene que escribir una consulta muy compleja en uniones y agregaciones, que utilice varias veces, puede escribir distintas partes de la sentencia como bloques de una consulta. Y a continuación tiene que utilizar esos mismos bloques de consulta en una sección select. Entonces Oracle le permite escribir sus consultas con nombres en una sola sentencia y siempre que empiece con su sentencia la palabra clave with. La cláusula with recupera los resultados de uno o más bloques de resultados y almacena esos resultados para el usuario que se ejecuta la consulta. Entonces viene lo que es la cláusula with, mejora el rendimiento y hace que las consultas se puedan leer fácilmente. Entonces viene la sintaxis de la cláusula with, que es la siguiente. Ya le muestra, va, with, da su consulta, acá va otra subconsulta, selecciona la columna, el nombre, from y todo eso. Entonces escribe una consulta para el siguiente requisito: visualice lista de apellidos de empleados que no son jefes. Para crear una consulta, primero tendrá que obtener la lista de valores del manager ID de la tabla de empleados y a continuación devolver los nombres de los empleados cuyo ID de empleado no esté en la lista de jefes. Podemos crear una subconsulta con valores mediante la cláusula with para recuperar los valores del manager ID y de la tabla empleado y a continuación hacer una consulta externa que devolverá a los empleados que no aparecen en dicha lista. ¿Ok? Entonces, permítame. Entonces, como manager va, with manager, con manager dice as select distinct manager ID from employee where manager is not null, ok. Entonces aquí lo que está haciendo este with es hacer un listado de todos los managers que yo tengo registrado, okay. Esto lo podemos ver por la simple subconsulta que tenemos en paréntesis. Aquí está seleccionando los distintos manager ID de la tabla empleado donde el manager ID no sea nulo. Ya he hecho esto with manager. Nosotros hacemos una consulta normal diciendo quiénes no son managers. Aquí busco los managers y aquí me está diciendo quiénes no son los managers de la tabla empleado, donde el ID del empleado no tiene que estar en el ID de los managers que estemos acá. Por eso aquí solo pone from managers, que es este de aquí. Entonces ahí ya nos muestran quiénes no son managers. Okay, aquí hicimos la consulta de quiénes son los managers y a partir de esa consulta de arriba lo usamos acá abajo como su consulta para que nos muestren ese tipo de manager o de empleado. Okidoki. Entonces ahí termina la lección, muchachos. Entonces nos veríamos el lunes, sí. Ya terminamos la lección 10. No sé si tienen alguna duda antes de que nos vayamos. Ya estamos a mitad del examen de curso. Entonces vayan haciendo la chamba, muchachos. Espero que todos terminen esto, ¿va? Esto es las pruebas y los exámenes, más que todas las pruebas y exámenes me preocupan más. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el lunes. Buenas noches. Si me hacen el favor de decir a los muchachos que ya les deje tarea, que chequen los videos, porfa, porque ahorita no andan en el celular. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, buenas noches, Dick.